Nos la jugamos por las mujeres que se ponen la camiseta para defender lo que creen. Camiseteadas, una grata y necesaria conversación entre nosotras. Ella se ha cansado de tirarla. Bueno, a esta hora en la que más se escucha, conversamos desde una mirada distinta, desde una mirada y desde una perspectiva diferente, a través de la que más se escucha el día de hoy. Bueno, una serie de conversaciones que tendremos semana tras semana con distintas mujeres camiseteadas, como lo dice nuestro programa. ¿Y a quién queremos invitar el día de hoy? ¿Con quién vamos a conversar? Un tema muy, muy, muy importante. Atención los papitos que están en sintonía a esta hora. Una mujer que se da cuenta de su alma. Quiero agradecer y saludar a esta hora a María José Montoya, psicopedagoga, licenciada en Educación, capacitación en trastorno espectro autista, psicología positiva, ex candidata a CORE, ex directora regional de Fundación Integra, a quien aprovecho de saludar a esta hora. ¿Qué tal, María José? Muchas gracias por aceptar nuestro contacto telefónico el día de hoy. Gracias a ustedes por esta invitación, gracias por tener hoy día la oportunidad de conversar con ustedes, a Camiseteadas y a Mujeres en la Cancha por esta oportunidad. Bueno, María José, vamos a conversar un tema muy, muy, muy importante. Quiero comenzar esta entrevista preguntándote por qué es importante la inserción y asistencia de nuestros niños y niñas a temprana edad a la educación inicial, jardines infantiles, primera infancia, el apego, el tema de la lactancia. ¿Por qué es tan importante? Mira, Mauricio, como psicopedagoga y ya con 20 años en el área de educación, uno de mis trabajos importantes siempre ha sido de poder insertar y promover la asistencia de nuestros niños y niñas a la temprana edad a la educación parvularia. Si bien es sumamente importante el apego que existe de los padres, de los tutores de nuestros niños y niñas, también es sumamente importante que ellos desde pequeños se inserten en este sistema educativo para que vayan adquiriendo los distintos aprendizajes que tiene que tener en una edad de desarrollo. Porque es importante también, porque desde pequeñitos nuestros niños se van moldeando y van formando también aspectos emocionales sumamente importantes. Cuando un niño aprende con un otro, pero además apoyado por profesionales, ¿cierto?, del área de educación, en este caso las educadoras de párvulo, las asistentes de la educación, las técnicas, ¿cierto?, y todos los profesionales que apoyan este sistema educativo, van apoyando a las familias, a los niños, vamos también configurando si algún niño tiene alguna necesidad educativa especial y apoyamos a estos padres, ¿cierto?, para que puedan buscar recursos de apoyo. Pero lo más importante, los niños van adquiriendo habilidades blandas, hoy día tan necesarias. Ejemplo, el respeto por el otro, la tolerancia, el autocontrol. Vamos trabajando también con los niños que vayan aprendiendo a ser compasivos. Son habilidades, ¿cierto?, que se van adquiriendo, no solamente la importancia, ¿cierto?, de que a cierta edad un niño tiene que adquirir, ¿cierto?, la noción de número, hábitos, ¿cierto?, de higiene, de alimentación, sino que también estas habilidades blandas tan importantes y que los niños van adquiriendo, ¿cierto?, en la educación parvularia para posteriormente, ¿cierto?, entrar a la educación básica y ahí continuar, ¿cierto?, el camino, porque yo creo que la educación como buena ciencia es una clave que va cambiando. María José, te quiero consultar porque hay muchos papás que están en la sintonía a esta hora, que por ejemplo por primera vez van a llevar a sus hijos al jardín y está el miedo de papá o de mamá de decir, no, es que no quiero que llore. ¿Es bueno que los niños lloren específicamente para formar ese desapego al ingresar a un jardín infantil, al poder crear también lazos con otros niños, con otras personas y poder también reforzar lo que hoy en día se le va enseñando en el jardín, reforzarlo también en la casa? Los papás también son el motor principal también de la primera infancia, de la lactancia, del proceso de acompañamiento. Sí, Mauricio, como tú lo dices, los padres, los tutores son los primeros formadores y es el sistema educativo que tiene que acompañar a estas familias en este proceso. Como todo nuevo, ¿cierto?, cuando se inicia, ¿cierto?, un proceso, imagínate, nosotros como adultos nos tiene inquietos, nos puede dar cierto miedo, cierta incertidumbre. Imagínate un chiquitito que ha estado con la familia, ¿cierto?, mucho tiempo y por primera vez, ¿cierto?, ingresa al sistema escolar.
¿ya? Con el miedo también que le provoca a las familias, a los papás, ¿cierto? A los abuelitos, porque esto es un tema familiar completo. Y efectivamente es bueno, porque el niño se manifiesta, ¿cierto?, a través de distintas formas de expresión. Bueno, esto es en una época normal, pero te quiero llevar a otra vereda, María José, a esta hora de la mañana, porque quiero consultarte cómo influyó la pandemia en el sistema educativo en general, en nuestros niños y niñas y también en nuestros adolescentes. ¿Qué medidas podemos tomar también para poder acortar estas brechas? Mira, Mauricio, no solamente la pandemia trajo hoy día barreras de aprendizaje que tienen nuestros niños y niñas, grandes brechas, ¿cierto?, que tenemos que ir superando. Hoy día tenemos muchos medios tecnológicos, ¿cierto? Por eso se nos invita, ¿cierto?, también a que todas las estrategias de aprendizaje vayan apuntando, ¿cierto?, a los niños y niñas y adolescentes que hoy tenemos. La pandemia, ¿cierto?, nos llevó a estar 2 años casi desvinculados a un sistema educativo que hoy está volviendo de a poco, ¿cierto?, en la medida que van, ¿cierto?, mejorando los aforos, las estructuras de los colegios, pero también el sentimiento de los apoderados, de los padres, al llevar a sus hijos, ¿cierto?, por posibles contagios, porque hoy día, ¿cierto?, sabemos que la pandemia no nos ha dejado y tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos la capacidad, ¿cierto?, como adultos de explicarles qué está pasando, ¿cierto? Entonces, un niño que estuvo 2 años con la familia, ¿cierto?, encerrado, sin salir, creó su mundo, su mundo. Hoy día muchos optamos por vivir en departamentos, ¿cierto?, por ya sea por seguridad o por otras situaciones, lo que implica, ¿cierto?, que yo no estoy tampoco entregándole a este niño, a esta niña, a este adolescente espacios, ¿cierto?, fuera del hogar. Al salir con mi hijo, con mi hija, ¿cierto?, a una actividad, tengo que hacerlo comprometido con ella. Entonces, hoy día tenemos una gran tarea en educación para ir acortando estas brechas, estas barreras, porque barreras de aprendizaje les decimos cuando es la comunidad que tiene dificultades para ofrecerle al niño o a la niña, ¿cierto?, experiencias o situaciones para que vayan mejorando, ¿cierto?, estas dificultades. Imagínate un niño con una necesidad educativa especial, un diagnóstico, ejemplo, como el TEA, que tiene que después de 2 años, ¿cierto?, volver a insertarse en el sistema educativo, obviamente cuesta más. También ahí hay un tema de la alimentación, ¿cierto?, que juega un factor muy importante, especialmente en la educación parvularia. Tú dejas a tu chiquitito, a tu chiquita, ¿cierto?, a las 8:30 de la mañana y lo vas a buscar a las 4:30 de la tarde, si no es un poco más, ¿cierto? Entonces, está todo el día ahí y por eso es importante la comunicación y que entendamos que la asistencia es primordial si yo quiero que el niño o la niña vaya superando estas barreras y vaya adquiriendo, ¿cierto?, los aprendizajes que son propias de la edad de desarrollo para a futuro en la educación básica no tener una brecha tan grande que produzca otras dificultades. Estamos conversando a través de La Que Más Se Escucha junto a María José Montoya, psicopedagoga, licenciada en Educación, capacitación en TEA, Psicología Positiva, ex candidata a CORE y ex directora regional de Fundación Integra. María José, ¿cómo influye el liderazgo de nuestras mujeres en el ámbito, en el área de la educación y cuál es su importancia? Mauricio, mira, si uno se pone a mirar, y obviamente lo tiene más o menos claro, la gran mayoría de las personas que trabajan en educación parvularia, casi un 100% son mujeres. Es fundamental, especialmente en educación parvularia, para yo, ¿cierto?, saber que estoy tomando una vida, que la tengo que formar, que tengo que apoyar a esa familia, mucha tolerancia, ¿cierto? Porque no solamente los padres primerizos, sino que a lo largo de la educación, ¿cierto?, existen distintas situaciones que van ocurriendo en la vida de un niño y que obviamente los padres tienen que ir preguntándole a los especialistas, en este caso una educadora de párvulos, ¿cierto?, la directora, que es fundamental, y también escuchar los papás a estas profesionales cuando existe una derivación, porque pueden detectar, mira, este chiquitito tiene muchas dificultades en el aula, sería bueno que lo llevara, ejemplo, a una profesional, en este caso fonoaudióloga, psicopedagoga puede también ser, después también derivan al psicólogo. Y eso también es algo que tenemos como sociedad, Mauricio, que trabajar mucho y verlo de aquí en adelante, cómo vamos a trabajar en este nuevo proceso, ¿cierto?, de aquí para adelante con la nueva constitución, ¿cierto?, el cómo apoyar a aquellas familias
que por alguna situación o no tienen las herramientas o no tienen los recursos económicos, en realidad, Mauricio, para poder acceder a estos profesionales, ¿cierto? Cuando el costo es elevado, porque lamentablemente el sistema público no cubre muchas veces el asistir a estos profesionales, y hay apoderados que tienen ahora, ejemplo, con un terapeuta ocupacional o con un neurólogo en el sistema público para 4 meses más, ¿cierto? Entonces, este niño se apoya, y la familia, ¿cierto?, se apoya en los profesionales de la educación, ya sea las educadoras de párvulos, las técnicos, los profesores, hasta tener una hora. Entonces, es sumamente importante que nosotros tengamos claro que las mujeres acá, líderes en educación, y yo he tenido el placer de conocer grandes mujeres directoras, grandes mujeres que lideran procesos, que están hoy día trabajando, ¿cierto?, para poder apoyar a las familias que tienen algún niño, ¿cierto?, ya sea con una necesidad educativa especial o están iniciando procesos educativos importantes. Bueno, de eso trata claramente como sociedad, ir acortando brechas en materia de educación, la familia, un pilar fundamental, María José. Exacto, Mauricio, como tú lo has dicho, la familia tiene el rol de crear, ¿cierto?, en conjunto con el establecimiento educacional, tienen que favorecer la participación activa de estas familias, ¿cierto? El apoderado tiene el deber desde el inicio de la vida escolar de tu hijo, de tu hija, ¿cierto?, de participar de las actividades escolares. Bueno, un proceso muy, muy, muy importante del cual no podemos desentendernos. Bueno, una conversación bastante grata, una conversación y una mirada diferente, una mirada distinta, camiseteadas. Una serie de conversaciones a través de La Que Más Se Escucha. Quiero agradecerle a esta hora a María José Montoya, psicopedagoga, licenciada en Educación, Capacitación en Trastorno Espectro Autista, Psicología Positiva, ex candidata a CORE, ex directora regional de Fundación Integra, por conversar con nosotros a través de La Que Más Se Escucha, María José. Muchas gracias, Mauricio, a Camiseteadas, por esta oportunidad. Simplemente decir a todas las personas, especialmente a las mujeres que somos líderes, la educación es una ciencia, la educación es lo más importante, es la base de todo, y no solamente de los saberes, ¿cierto?, cognitivos básicos, ¿cierto?, que nosotros decimos, las matemáticas, el lenguaje. Importante el día de mañana que ojalá veamos que se vuelva a incluir la educación cívica en todos los establecimientos educacionales, que se pueda incluir más horas de filosofía, ¿cierto?, tan importante que es especialmente para la formación de futuros líderes, ¿cierto?, en esta sociedad que hoy día nos necesita tanto. Escuchemos a nuestros niños. Si vamos a iniciar este fin de semana un proceso con ellos, porque no tenemos dónde dejarlos, ¿cierto?, y vamos a llevarlo al proceso cívico importante, que ojalá el día de mañana sea siempre obligatorio. Expliquémosles a qué vamos, no instrumentalicemos a nuestros niños, cuidémoslos, respetémoslos, porque son el futuro, aunque suenen frases clichés a veces, es la verdad. Ellos merecen nuestro cuidado, ¿cierto? Y tenemos que respetarlos, escucharlos. Así pero es. también tenemos que saber, ¿cierto?, nosotros como padres, como tutores, que tenemos que formarlos en el camino, ¿cierto?, de los valores, de las habilidades blandas también, y especialmente preocuparnos de la salud mental. Eso, Mauricio. Muchas gracias. A ti, María José. Que sea un excelente término de semana y un excelente fin de semana, y que sea un proceso orgulloso este fin de semana, el día domingo, que además yo estoy de cumpleaños el 4. Muchas felicidades por lo demás. A disfrutar y a pasarlo muy bien. Espero tener un buen regalo. Muchas gracias, María José, que tengas una excelente jornada. Nos vemos, será hasta una próxima oportunidad. Y muchas gracias a todos ustedes, bendiciones. Chao, chao. Nos la jugamos por las mujeres que se ponen la camiseta para defender lo que creen. Camiseteadas, una grata y necesaria conversación entre nosotras.